Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en Preparación para la Crisis Final. Queridos hermanos y amigos, estamos dando un mensaje muy poderoso. Él vendrá, ¿amén? Amén. Tenemos que cantar para que el mundo nos pueda creer que vendrá, porque si cantamos, Él vendrá, Él vendrá. Vamos a cantar con mucho ánimo, Él vendrá. ¿Están listos? Les quiero oír. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá con su hueste gloriosa, sí, muy pronto vendrá. El cielo y tierra se gozan corriendo de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es en el momento, pues muy pronto vendrá. Soft. Un poquito más. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá con su hueste gloriosa, sí, muy pronto vendrá. Él ha de orar con la vista salir y luchar con la santa espada. Oír trabajar con fe reanimada, pues muy pronto vendrá. ¡Ánimo! Él vendrá. Esperar y velar, pues vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá con su hueste gloriosas, sí, muy pronto vendrá. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Amén. Él vendrá, Maranata. Cristo viene. Estos himnos de verdad que provoca y despierta un espíritu de adoración a Dios en la música. Gloria a Dios por los mensajes en música, y yo he sido bendecida hasta ahora. No sé si ustedes, amén. Gloria a Dios. Bueno, esta hora es muy especial también. Tengo el privilegio de contarles acerca de un pastor que tuve en mi niñez, en mi pequeña juventud, ¿verdad? Y se trata del doctor Fernando Zavala. Él fue mi pastor cuando yo era niña, pero ya le dije que no compartí historias de cuando yo era niña. No, fue de bendición en nuestras vidas, y mira cómo gira el mundo, ¿verdad? Así que es una bendición poder colaborar con él en la predicación del Evangelio. Esta hora, ¿cómo comenzó la crisis en la tierra? Bueno, el doctor Zavala es autor. ¿Han escuchado del libro Me casaría de nuevo contigo? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué tal nuestro maravilloso Dios? ¿Sí? También Jesús de Nazaret, amigo de pecadores. Todo no da igual. Y también, oye,
tengo algo que decirte, entre otros. La gloria sea para el Señor lo ha llamado al ministerio y Él está aquí en Thompsonville, Illinois, pero también gracias a lo que es los medios de comunicación masiva que podemos llegar a todo el mundo con el mensaje de salvación. Bueno, sin más, quiero hacer una oración. Después de mi oración voy a invitar a Pedro Carriles que pase adelante para hacer una ofrenda musical. Después de esa ofrenda musical vamos a escuchar al doctor Fernando Zavala con el tema ¿Cómo comenzó la crisis en la tierra? Oremos. Padre amado, te damos gloria. Gracias, Señor, por tu palabra que ilumina nuestro camino. En esta hora nuevamente pedimos tu bendición. Dirige nuestros pensamientos. Abrimos nuestros corazones, oh Jehová. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro Carriles con ustedes. Luego el doctor Zavala. El tiempo es suyo. Justo en el momento que me siento preso, atrapado en mí. Justo cuando he sido totalmente ciego, alejado de ti. Vienes muy discreto, cual silbo apacible, llamándome, cambiando mi estructura y llenando mi vida, sanándome. Quiero conocerte más, en intimidad mi alma anhela adorarte en verdad. Quiero conocerte más, sentir tu amor por mí, mirar tus ojos y verme reflejado allí. Quiero conocerte más. Cuando lo que hago va perdiendo vida por mi mala acción, sufro porque he ido en rumbo contrario, no en tu dirección. Marco mi propio ritmo, no he ido a tu paso ni en tu voluntad. Sin embargo vienes y en tu amor me abrazas, aun en mi maldad. Quiero conocerte más, en intimidad mi alma anhela adorarte en verdad. Quiero conocerte más, sentir tu amor por mí, mirar tus ojos y verme reflejado allí. Quiero conocerte más, darte lo mejor de mí, sin temor a morir, por mí lo has hecho. Quiero conocerte más, quiero conocerte más. Quiero conocerle más.
¿Cuántos se sienten contentos, agradecidos a Dios por este privilegio? Quizás un viaje largo para llegar hasta acá, pero vale la pena. Sería ingrato de mi parte si no comenzara dando gracias a Dios por lo que considero que es un honor, y es estar en presencia de ustedes, especialmente en su presencia. Y quiero dar gracias también a los oficiales, directivos de 3ABN Latino por este privilegio de invitarme. Pero ahora quiero hacerles una pregunta, no es una pregunta personal, pero quisiera saber, ¿cuántos de ustedes han experimentado la dicha, el gozo de ser parte de algo grande? De ser parte de algo así como un evento histórico. ¿Cuántos han tenido ese privilegio? Bueno, esperaba ver que todas las manos se levantaran, porque resulta que este es un evento histórico y es algo grande. Bueno, no sé si estaban presentes cuando se anunció. Este es el primer campestre hispano de 3ABN Latino que se celebra en las instalaciones de 3ABN en casi 40 años. ¿No es eso histórico? Bueno, y tú y yo somos parte de este evento, así que voy a hacer la pregunta de nuevo, pero esta vez espero ver más manos. ¿Alguna vez has sentido el gozo, la dicha de ser parte de algo grande? Ok. Así me gusta. Bueno, quiero decirles que, en efecto, yo le puedo llamar Tita porque hay mucha confianza. La conocí cuando era un adolescente y yo era un estudiante de mi programa de posgrado en la ciudad de Milwaukee. Y ella lo dijo, han pasado algunos años, no saquemos la cuenta, por favor, pero qué gozo tan grande encontrarla aquí, en esta institución que tiene la bendición de Dios. Y está haciendo la obra de Dios de una manera que bien haríamos en investigar. Y entiendo que hay material para saber cómo Dios ha guiado a 3ABN para llegar a ser una bendición para mucha gente. Y hoy tenemos el privilegio tengo el privilegio de estar aquí dirigiéndome a ustedes y le doy gracias a Dios por ello. Ahora quiero comenzar a la reflexión. ¿Cómo comenzó la crisis en la tierra? Lo hago típicamente con una ilustración. Me gustan mucho las historias, los relatos, y esta tiene una gran enseñanza y nos permite entrar de lleno luego en materia. Y es el relato de un granjero, algunos dicen campesino, vamos a decir un granjero, que desarrolló una severa alergia en una pierna. Entonces fue a un médico especialista, el médico le hizo una entrevista previa, como ellos hacen usualmente. En la entrevista preguntó si él, el granjero, tenía alguna mascota, algún animal en la casa. Y él, cuando oyó hablar de la pregunta, un animal, se entusiasmó porque le dijo al médico, oh sí, tengo un excelente perro cazador. Y ya por allí el médico obtuvo una pista de por dónde venía la cosa. Le hizo algunos exámenes y después de los análisis se sentó de nuevo con el granjero y le dijo, mi amigo, la causa de su alergia es el perro cazador. ¿Y ahora usted qué va a hacer? ¿Lo va a regalar o lo va a vender? Pensativo durante algunos segundos, el granjero estuvo allí hasta que le dijo al médico en respuesta, doctor, ni una cosa ni la otra. Hay algo que sí voy a hacer y es buscar eso que llaman una segunda opinión médica. Y cuando el médico escuchó la cosa, le dijo una segunda opinión, se sintió como ofendido, ¿no? O sea, como diciendo, no tienes por qué consultar a nadie más, eso es. ¿Y eso por qué? Entonces, con una sonrisa de oreja a oreja, así dicen en mi país, con una amplia sonrisa, le dijo, ¿que por qué? Porque es más fácil conseguir un doctor que un buen perro cazador. Oh, el granjero no tenía ni un pelo de tonto. Pero me gusta la historia y me gusta más la aplicación que el autor,
que de hecho no mencioné su nombre es Warren Wiersbe, un libro titulado en inglés God Isn't in a Hurry. Dios no está apurado. Y él dice, número uno, él dice, cuando se trata de cuestiones de salud, en ocasiones es aconsejable pedir, ¿qué cosa? Una segunda opinión. Pero cuando se trata de asuntos relacionados con la palabra de Dios, dice él, es un peligro pedir una segunda opinión. Y luego escribe algo que no quiero citarlo de memoria, sino leerlo, y creo que voy a leer más de una vez esta cita. Dice Warren Wiersbe, al final de la historia. Oye bien, especialmente en tiempos finales como los que estamos viviendo, una vez que entendemos la voluntad de Dios, revelada en su palabra, no hay necesidad de una segunda opinión. Eso hay que repetirlo. Una vez que entendemos la voluntad de Dios revelada, ¿dónde? En su palabra, no hay necesidad de una segunda opinión. Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de esta noche? ¿Cómo comenzó la crisis en la tierra? Bueno, quizás ya te diste cuenta, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque nuestros primeros padres tenían el conocimiento de la voluntad expresa de Dios acerca de qué debían comer y qué no debían comer en el jardín del Edén, ¿sí o no? ¿Tenían el conocimiento? Tenían el conocimiento. Y sin embargo, ¿qué cosa? Prefirieron escuchar dígalo allí, prefirieron escuchar una segunda opinión. Pero vamos a la Biblia, porque allí es donde está el relato original. Vamos a comenzar con el libro de Génesis, por supuesto, en el capítulo número 2. Y vamos a leer, desde el versículo 15 al 17, especialmente la última parte, el versículo 17. Dice en los versículos 15 al 17, tomó Dios, pues, el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y dijo Dios el Señor, ahora mucha atención, mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué cosa? No comerás. El día que comas de él, de cierto, morirás. Bueno, ahora pregunto, ¿estaba eso claro o se prestaba a confusión? Eso estaba claro. Estaba bien claro. ¿Cómo decía la cita de este autor? A ver, una vez que entendemos la voluntad de Dios revelada, ¿dónde? En su palabra, no hay necesidad ¿de qué cosa? De una segunda opinión. O sea, esto era algo así como un así dice Jehová, ¿sí o no? Esto era algo así como así dice el Señor, o un escrito está. Cuando tenemos un escrito está. Cuando tenemos un así dice Jehová, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? No hay necesidad de una segunda opinión. Y sin embargo, Génesis capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 4. Dios dijo, ¿qué cosa? A ver. Dios dijo, ciertamente morirán. Ciertamente morirás. Pero ahora aparece este otro ser, que de hecho es una criatura, que perdió el foco y perdió el rumbo. Dice el versículo 4, entonces la serpiente replicó a la mujer, porque la mujer repitió las palabras de Dios casi en forma literal, o sea que las entendió. Y vamos a comprobarlo. Versículo 3, del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, ¿qué cosa? No comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. O sea que Eva está repitiendo las palabras de Dios, o sea que entendió cuál era la voluntad del Señor. Pero ve aquí esta otra criatura, dice. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Wow. Bueno, dos declaraciones que no pueden ser más diferentes de lo que son. Dios dijo, ¿qué cosa? Dios dijo, de cierto morirás, de cierto, o sea, no hay duda. Y la serpiente dice, no. ¿Qué fue lo que dijo entonces? No moriréis. Bueno, ¿y a quién escucharon finalmente nuestros primeros padres? Wow. La segunda opinión, que terminó siendo, disculpen la palabra, una maldición.
hasta el sol de hoy. Y ahora, al entrar en el tiempo del fin, en la preparación para la crisis final, tengamos presente esta declaración. Una vez más, cuando entendemos la palabra de Dios, su voluntad revelada en su santa palabra, no hay necesidad de una segunda opinión, porque Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, silencio, calle toda la tierra, no hay nada más que decir. Hay que decir, si se dice algo, amén. Hay que decir amén. Ahora, si se dieron cuenta, Dios dice, ciertamente morirán. La serpiente dice, no morirán. Aquí tenemos un conflicto. Pero un conflicto, ¿saben de qué? Un conflicto de autoridad. Un conflicto de autoridad. Y ahora pregunto, ¿tenía Dios alguna autoridad que lo autorizara, lo acreditara para decir, hagan esto o no hagan esto? ¿Tenía Él alguna autoridad? Ok, ¿derivada de qué? Porque si alguien tiene una autoridad, si alguien tiene una posición de autoridad, es porque se deriva de algo más. En este caso, en el caso de Dios, tenía autoridad para decir, claro, tenía autoridad para decir, si tocan este árbol o comen de él, morirán. ¿Y de dónde derivaba su autoridad? A ver, ¿de dónde derivaba su autoridad? Por ser el creador. Es que no necesitaba más. Ahora bien, este creador nuestro, bendito sea su nombre, tiene la particularidad de que lo que Él prohíbe para sus hijos es para el bien de ellos. Porque Él conoce la obra de su creación. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que afecta más nuestro bienestar, para bien o para mal. Y cuando prohíbe algo, no busquemos una segunda opinión. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam? Él sabía que no debía pedir la bendición de Dios para maldecir al pueblo de Israel y seguía consultando a Dios al respecto. ¿Por qué consultar a Dios cuando ya sabes cuál es su voluntad? ¿Es que quieres escuchar o que quieres que te diga lo que tú quieres escuchar? Bueno, el caso es, Dios tenía autoridad. Pero ahora bien, la otra pregunta es, por supuesto, ¿tenía autoridad la serpiente para decir, no van a morir? ¿Tenía autoridad? Ninguna autoridad. ¿Saben por qué? Porque los mentirosos no tienen autoridad. La han perdido, han dicho tantas mentiras que quizás alguna vez dicen la verdad y la gente no les cree porque solamente dicen mentiras. No tenía autoridad. Así que hay una pregunta que Eva pudo haberle dicho a la serpiente o pudo haberle hecho y no la hizo. Qué lástima. ¿Cuál era esa pregunta? A esta hora mucha gente ya no está pensando porque están cansados, pero ustedes están respondiendo cada pregunta. La pregunta que Eva no le hizo a la serpiente y que le ha debido hacer era, ¿con qué autoridad tú dices que no vamos a morir? Bueno, allí la serpiente se las habría visto difícil, porque es que habría pensado, ¿verdad? ¿Y de dónde sacó yo autoridad? No tenía autoridad. ¿Por qué no tenía autoridad? Porque era una criatura de Dios. Pero Eva no hizo la serpiente, ese fue su primer error. Ya veremos más adelante cuál fue su segundo error. Pero por ahora vamos a hablar un poquito de esto de autoridad. Qué cosa tan curiosa. Esto de que la serpiente está usando una autoridad que no tiene, no comenzó en la tierra. ¿Dónde comenzó? Qué cosa tan interesante. Comenzó en el cielo. En el cielo también mentía. O sea, un mentiroso inveterado. O sea, habituado. En el cielo comenzó esa obra, pero todo por, de alguna manera, subvertir la autoridad de Dios. Y según leemos en el libro de Isaías, recuerda, Isaías 14, llegó al punto esta criatura. Llegó al punto de llegar a desear ser... Ahí está, ahora sí estamos viéndolas, ahora sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Subiré, ese yo subiré, levantaré, yo levantaré, más adelante me sentaré. ¿Qué están viendo ustedes allí? Yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo. ¿Qué estamos viendo allí? Yoísmo.
egoísmo, egocentrismo, al punto de querer llegar a ser semejante a Dios. Tengo aquí una cita de un autor que todos conocemos, él es un autor hispano, muy brillante, el doctor Ángel Manuel Rodríguez, en su libro Cruzando el Abismo. Escuchen lo que dice el doctor Ángel Manuel en cuanto a lo que Satanás, Lucifer entonces, quería hacer. Dice, ya no estaba satisfecho con su posición privilegiada como querubín protector. ¿Ya no estaba qué cosa? Ya no estaba satisfecho, quería más, más, más. Aspiraba más. Y ahora escuchen esta idea, esta declaración tan poderosa, dice el doctor Rodríguez. Al parecer, jugaba con la idea, coqueteaba con la idea de cruzar el umbral infinito que separa la criatura del Creador. ¡Wow! Jugaba con la idea de cruzar ese abismo que separa ¿qué cosa? A la criatura del Creador. Y también otra cosa curiosa. Su problema en el cielo es que, bueno, deseos de grandeza. Y cuando está en la tierra tentando a Eva, ¿cómo la tienta ella? Con la misma aspiración de que ella aspire a ser como Dios. Ahora, ¿como Dios en qué sentido? Bueno, independizarse de Dios, porque eso era lo que Lucifer quería. O sea, una vida en la cual él fuese su punto de referencia. No tener que consultar a una autoridad exterior, que él tomara sus propias decisiones. Eso se llama autodeterminación. Y entonces tentó a Eva con esa, entre comillas, posibilidad de llegar a ser libre, de llegar a ser su propio yo, su propio, de trazar su propio destino. Bueno, el caso es que en lugar de libertad, ¿qué consiguió? Esclavitud. Y en el proceso, y aquí viene una parte que es clave en esta reflexión, cuando ella come de ese fruto prohibido, ¿qué lugar pasó a ocupar Dios en su vida? El segundo lugar. O sea, el plan de Dios, escuchemos esto bien, porque aunque parezca irrelevante, en estos tiempos finales hemos de tener presente, mis hermanos y mis hermanas, que si Dios no es el centro de nuestra vida, algo o alguien va a ocupar ese centro. Eso es para recordar, ¿yo? Eso es para recordar. No hay un vacío, nunca, no hay un vacío espiritual. Si Dios no es el centro de tu vida o la mía, algo o alguien va a ocupar el centro. Y Satanás lo sabe, ¿o no? Él lo sabe. Por eso la tentación de él en el cielo a los otros ángeles fue esa. Y a Eva fue la misma tentación. Y con nosotros es la misma tentación. Porque él sabe que mientras Dios sea el centro, no podrá nada contra nosotros. Entonces, primera lección, o gran lección. Si en tu vida Dios no es la autoridad suprema, algo o alguien lo será. ¿Y qué significa esto? Bueno, hay una implicación importante. Es esta. Mi amigo, mi amiga, ¿cuántos poderes hay en este universo que están luchando por lograr tu lealtad? ¿Cuántos hay? ¿Solo dos? ¿Solo dos? Sí, solo dos. ¡Solo dos! No hay más. O uno o el otro. Es así, no hay un punto intermedio. No hay razón para decir, yo no quiero problemas ni con uno ni con el otro, yo me mantengo neutral. Neutral, tú estás loco. Neutral no es posible. Miren, escuchen esta cita del deseado de todas las gentes, es poderosa. Deseado de todas las gentes, página 431. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. ¿Está claro? Pero ahora dice más. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Y no tengo la cita conmigo, pero tú la debes haber leído. También del libro El deseado de todas las gentes, dice más o menos así parafraseando. Dice, no es necesario que escojamos deliberadamente estar de parte del enemigo.
No tienes que escoger, no tienes que decir, yo quiero estar con el diablo. ¿Quién va a decir semejante barbaridad? Nadie dice eso. No tienes que decir eso, pero dice, solo tienes que descuidar, colocarte bajo el estandarte del príncipe Emmanuel. O sea, basta que no te alistes con Jesús para que estés en el otro equipo, por decirlo elegantemente, en el otro equipo, en el otro bando. La cita termina bien, la cita dice, pero Cristo vino a romper esas cadenas. ¿Amén? Este es el tema del viernes, así que no me voy a adelantar. Cristo vino a romper esas cadenas. Ahora, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Bueno, hemos dicho que, esto no es una definición de pecado, por cierto, pero hemos dicho que el pecado es el producto o el resultado de hacer qué cosa con Dios. El pecado es el producto o el resultado de hacer esto con Dios. ¿Qué significa esto? Ponerlo a un lado. En otras palabras, que Dios deje de ser el centro. No es una definición teológica de pecado, es simplemente la consecuencia. La consecuencia obligada de poner a Dios a un lado es básicamente una vida de pecado, porque no hay manera. O sea, Dios nos creó para que viviéramos en armonía con Él. ¿Verdad que sí? Nos diseñó, por decirlo así, de una manera que estar en la presencia de Dios sea algo tan natural como para las flores buscar la luz del sol. Algo natural. Y para que nos sintiéramos no presos, no limitados o restringidos, no, para que nos sintiéramos en la presencia de Dios como en nuestro mejor ambiente, nuestro ambiente natural. Respirar ese ambiente puro, santo de la presencia de Dios, leer su palabra y sentir gozo, adorarlo, pero no adorarlo porque tengo que, sino porque eso es lo que se desprende de un corazón agradecido. Así nos creó Dios. Entonces, cuando desplazamos a Dios y ya no es el centro, entonces somos algo así como fácil presa del enemigo. Y ahora voy a decir algo que debo pensarlo bien acerca de cómo lo digo. Pudiera ocurrir, y esto lo voy a decir en una forma de pregunta, pudiera ocurrir que una persona, miembro de iglesia, esté tan involucrada en la obra del Señor que descuide al Señor de la obra. Ustedes están muy alertas. Yo esperaría que a esta hora estuvieran así como pensándolo. Repita la pregunta. No. Es posible que un creyente esté tan involucrado en la obra de Dios, la obra del Señor, que descuide al Señor de la obra. Sí, claro que sí. Hago obra misionera todos los días y estoy repartiendo literatura y llego a la casa tarde. Ajá. ¿Y ahí hay familia en tu casa? Oh, sí, tengo esposa, tengo hijos. ¿Y quién está atendiendo esa iglesia? ¿Quién está atendiendo esa Grey? Oh, no, pero el Señor cuida de mi Grey. Un momentito. Tu hogar es tu primera iglesia. Bueno, este no es el tema, pero no está de más decirlo, ¿verdad? Hay algunos que se involucran tanto y la idea en el fondo no es mala intención, es mal enfoque. El Señor no quiere que tú, por estar tan metido en su obra misionera, descuides pasar tiempo con Él. Pasar tiempo a los pies de Jesús. ¿Recuerdan María y Marta, las dos hermanas? Yo siempre me he preguntado, o me había preguntado, ¿pero por qué el Señor no alabó la obra de Marta? Marta estaba ocupada preparando comida ¿para quién? Para Jesús. Estaba ocupada para que Él se sintiera cómodo en un lugar limpio, decente, organizado, aseado. Pero María, ¿estaba dónde? A los pies del Señor. Porque cuando el Señor habla, hay que parar todo y escucharlo. Tú no mantienes o te mantienes activo haciendo cosas mientras el Señor está hablando. Por favor, no. Por eso María estaba allí. Como diciendo, bueno, esto es un decir, ¿no? Como diciendo, de aquí no me mueve nadie. De aquí no me mueve nadie. A los pies del Señor. Y allí estaba
casi bebiendo literalmente cada palabra que salía de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cada día, hemos de tomar tiempo para estar a solas con Jesús. Escuchar su voz que nos habla de su palabra y hablar nosotros a Él a través de la oración y alabarlo a través del canto, la meditación. Miren, si eso hacemos cada día, el enemigo se va a estrellar en una muralla. ¿Por qué? Es que ni siquiera te va a molestar, porque Él sabe que ese corazón pertenece a Jesús. Él sabe, ¿recuerdan las palabras del Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese versículo tan chiquito encierra prácticamente lo que es nuestra mejor defensa. Mientras los dichos de la palabra de Dios estén en tu corazón, el enemigo nada podrá contra ti. Pero hay algunos de nosotros que ni siquiera podemos repetir una promesa de la Biblia de memoria. Y va a llegar el tiempo cuando a lo mejor la Biblia también será quitada. Y entonces, ¿de dónde van a salir los textos bíblicos si no están grabados en la memoria? ¿De dónde van a salir los dichos de la palabra? Todo eso lo estoy diciendo para reforzar esta idea. Dios en el centro de nuestra vida. Es el secreto. Jesús lo dijo a su manera en el Sermón del Monte. ¿Cómo lo dijo? Si digo la primera palabra, ustedes van a saber el resto. ¿Cómo resumió esa primera parte cuando Él viene diciendo, no os preocupéis, no os preocupéis? No os preocupéis, ¿por qué? La comida, la bebida, el vestido, no os preocupéis. Y al final termina diciendo, esta joya. Buscad. ¿Qué significa primeramente? En primer lugar, en primer término, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará con todo lo demás? Me gusta esta ilustración, ahora no recuerdo el autor, creo que es autor de apellido Hansen, norteamericano, que ilustra esto bien. Él dice, Jesús debe estar en el centro. Y alrededor de Jesús, en círculos concéntricos, bueno, primero la familia, después ¿qué cosa? Familia, la salud, el trabajo, los buenos amigos, pero se va, ¿verdad? Cada vez más hacia la periferia. Y allá en la periferia, ¿qué cosa? Bueno, las cosas de menor importancia. Pero él dice, cuando te preocupas mucho, porque ¿de dónde vendrá la comida? Y ahora me están obligando a trabajar en sábado, y ahora, bueno, esta persona me quitó la palabra, y ahora este problema y aquel, y no tengo suficiente dinero. Cuando te llenas de preocupaciones, lo que está en la periferia se mueve hacia dónde. Bueno, te acuestas pensando en esa preocupación y te levantas pensando en esa preocupación. Y durante todo el día estás preocupado por eso. Bueno, si estás acostándote pensando en eso y te levantas pensando en eso y en el día estás pensando en eso, esa preocupación ha pasado a ocupar ¿qué cosa? El centro. Entonces, lo que quiera que sea, eso pasa a ser algo así como un ídolo, pasa a ser tu Dios. Dios en el centro significa que confiamos en Él, que confiamos en aquel que dijo, mi Dios suplirá pues todo cuanto os falta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Entonces, vuelvo a la definición de pecado. Si pecado es, ¿qué cosa es esto? Separar a Dios del centro. Entonces, ¿cuál es la solución? Y ahora estamos entrando ya en la parte final de nuestra reflexión. ¿Cuál es la solución? Si pecado es el producto de separar a Dios, de moverlo del centro de nuestra vida, ¿cuál es la solución? Traerlo de regreso al centro. Traerlo de regreso al centro. Y eso no puede ocurrir a menos que tengamos tiempo de comunión con Él. Y no un minuto apurado. No que mientras estamos corriendo, escuchamos la matutina con los audífonos y esto y un versículo allí y salimos volando. No, no es eso. Es, si es necesario, levantarse un poquito más temprano. Quizá alguien estará pensando, todo está muy bueno hasta ahora. ¿Sí? Ya lo arruinó. Con eso de que tengo que levantarme más temprano, sí, un poquito más, quizás un poquito más, 15 a 20 minutos.
en un lugar que sea tu favorito, un lugar que sea como ese pequeño rincón donde te encuentras cada día con el Señor. Y alguien ha dicho esto en forma, se podría decir muy infantil, pero no lo es. El día que tú no vas a ese rincón, alguien se quedó esperándote. ¿Quién se quedó esperándote? El Señor. Cada día. ¿Y qué va a pasar? Bueno, a través de la comunicación. Tu confianza en Él va a crecer. Así que, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Hemos dicho básicamente dos cosas. Número uno, cuando Dios no es el centro de tu vida, a ver, se me está olvidando. Cuando Dios no es el centro de mi vida, entonces algo o alguien lo será. Y hay algo que no hemos dicho, o quizás sí, pero de otra manera, pero lo voy a decir ahora. Miren, esa batalla, porque fue una batalla, que se libró en el corazón de Eva, cuando estuvo frente a la serpiente, esa batalla se repite en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Tendemos a leer la historia de Eva como algo que, bueno, es historia, pero no ocurre conmigo. Bueno, te quiero decir, cada día tu corazón y el mío son el terreno de batalla, el escenario para esa lucha, el enemigo tratando de distraerte con 1000 preocupaciones y el Espíritu de Dios tratando de decirte, como el Señor le dijo, ¿cómo fue que le dijo a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Voy a decirlo de esta manera. ¿Cuánta posibilidad de éxito puede tener Satanás si tienta a un adventista del séptimo día diciéndole, hey, Cristo no viene, eso es una fábula? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de éxito con un adventista del séptimo día si Satanás le dice, Cristo no viene? A ver, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, si es un adventista, ¿qué significa adventista? Cree en el advenimiento. Si es un adventista, la posibilidad de éxito es 0. ¿Y cuáles serían las posibilidades si dice, este libro es pura mentira? No es palabra, esto es pura fábula. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Y cuáles son las posibilidades si dice, el sábado no es el día de reposo, es el domingo? ¿Cuáles son las posibilidades? 0. Entonces, más éxito tiene. A ver, díganlo ustedes. Más éxito tiene cuando te llena de tantas cosas, cuando te llena de tantas ocupaciones que ya no tienes tiempo para el Señor de la obra. ¿Nos estamos entendiendo? Ya voy a ir terminando. Lo que estoy diciendo, mi amigo, mi amiga, es, vamos a decirlo con la historia del principio. Y con esta pregunta me van a decir si estaban atendiendo y entendieron la moraleja. Tenemos a Dios en el centro. ¿Amén? Tenemos en nuestro corazón los dichos de su palabra para no pecar contra Él, ¿sí o no? Sí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que no necesitamos? ¿Qué es lo que no necesitamos? No necesitamos, escúchese bien, una segunda opinión. Así que, Satanás, lejos de aquí. El Señor te reprenda. No necesitamos una segunda opinión, porque el Señor ha hablado y tenemos un así dice Jehová. ¿Cuántos recuerdan? Ahora nos movemos al desierto de la tentación y esto es muy importante, porque son las palabras del Señor Jesús. ¿Cómo fue que el enemigo tentó al Señor? Creo que fue la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en... Estamos hablando de Mateo, capítulo 4, y los versículos 3 al 4. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió. ¿Cómo respondió Jesús?
Las primeras dos palabras, milenarias, las primeras dos palabras, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de qué cosa, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! He aquí la fórmula que el mismo Señor nos está dando. Cuando Él fue tentado, ¿cuál fue su arma de lucha? ¿Cuál fue su arma de defensa? Mire pues, su arma de lucha fue toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esas palabras nos dio un ejemplo para la posteridad. Tu arma de lucha, mi arma de lucha, frente a la tentación es un así dice Jehová. Pero si no leo la Biblia, si no paso tiempo en comunión con Dios, ¿cómo voy a atesorar los dichos de esa palabra? Imposible. Así que Jesús nos está diciendo, mira, Eva, tal como fue creada, no tenía necesidad de caer, porque ella recordó las palabras del Señor. Ella las repitió. El Señor nos ha dicho tal y cual, que no debemos comer ni tocar porque moriremos. Sabía. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer ella con esa palabra? Atesorar los dichos de Jehová en su corazón y no buscar segundas opiniones. Pero si ustedes ven, no sé si en la Biblia ustedes tienen ese servicio, pero en casi todas las Biblias aparece una referencia cruzada. Es decir, que en otra palabra, en otra parte de la Biblia, están las mismas palabras. Esas palabras, el mismo Señor Jesús las repitió al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 8. Lo cual quiere decir que desde tiempos inmemoriales, el método de lucha, el arma de lucha del cristiano debe ser ¿cuál? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que estoy diciendo es, mi amigo, mi amiga, que Jesús triunfó gloriosamente donde Eva fracasó miserablemente. Y ahora termino con una ilustración de un personaje bíblico que ustedes conocen muy bien, que nos muestra con su ejemplo que sí es posible que Jesús sea el centro de nuestra vida, aunque toda la vida anterior no lo haya sido. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso salió con cartas del sumo sacerdote rumbo a ver qué ciudad, Damasco, ¿cuál era el plan? Apresar a la gente de ese camino, apresarlos, encarcelarlos y aún matarlos. ¿Qué ocurrió en el camino, en el trayecto a Damasco? Tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Una luz lo encandiló, tan fuerte la luz que ¿qué ocurrió? Cayó a tierra, perdió la visión. Pero ahora, ustedes que han respondido también hasta ahora, a ver si responden estas dos preguntas. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué dos preguntas hizo Saulo en el suelo, ciego, cuando escucha una voz que los demás no entienden, pero él sí? A ver, estamos hablando, si quieren buscar el texto, está en Hechos, en dos partes de Hechos. Vamos a leer la de Hechos capítulo 9. Cae en tierra, versículo 4 de Hechos 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, a ver, sin verlo en la Biblia. Correcto. ¿Quién eres, Señor? Bueno, recordemos eso. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué está pidiendo él? Con la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Qué está preguntando él? ¿Cuál es tu identidad y cuál es tu autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Ah? ¿Con qué autoridad? ¿Quién eres? ¿Y qué le respondió Jesús? Soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, la impresión tiene que haber sido muy grande. El impacto tiene que haber sido portentoso, porque la siguiente pregunta, a ver. ¡Oh, qué cosa más grande! Primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Segunda pregunta, ya reconoce la autoridad. Y ahora le pregunta, ¿qué quieres tú que yo haga? A partir de ese momento, ¿conocen la expresión movimiento telúrico? En su corazón hubo un movimiento telúrico, un terremoto. ¿Cuál era el centro de la vida de Pablo? A ver,
¿Cuál era el centro hasta ese momento? Bueno, la autoridad de los sacerdotes, porque las cartas del sumo sacerdote eran las que él usaba para perseguir. Hasta ese momento, a ver, ¿quién recuerda las palabras del antiguo Pablo, el Saulo de Tarso? Linaje de Israel. A ver, ¿qué más? Hebreo de hebreos. De la tribu de Benjamín. Wow, eso suena a yo. En cuanto a la ley, fariseo, wow, parece que exuda, desborda. ¿Qué cosa? Era orgullo, el orgullo de un buen fariseo. Pero después de ese encuentro, ¿qué llegó a decir él? Ay. Todo lo cual lo tengo por basura, con el fin de conocer el amor de Cristo. El centro de su vida se convirtió en Jesús resucitado. Y ahora, no sé si tienes que haberlo leído, pero ese Pablo, a partir de ese momento fue otro. El amor de Cristo se apoderó de él. Y ocurrió en una oportunidad, una instancia, pero qué cosa tan tremenda. Lo llevaban preso a Roma para hacer ¿qué cosa? Para ser juzgado. Y estamos hablando del Pablo en los tiempos finales. Enfrentando su crisis final. Lo llevan en un buque rumbo a Roma, pero el buque, ¿qué pasó con el buque? ¡Hoy naufragó! Y el naufragio era tan severo que todos temían que ya había llegado el momento de morir. Pero entonces él se pone de pie, recordemos que él es el preso, y sin embargo no parece haber sido el preso, Hechos 27, y entonces les dice a los tripulantes y a los prisioneros, Hechos 27 a partir del versículo número 23, porque esta noche, les dice, no teman, nadie va a morir, solo se perderá la nave. Y ahora escuche estas palabras, porque esta noche se me presentó un ángel, pero ahora escucha bien, no puedes perder ni una palabra de la que viene acá. Se me presentó un ángel del Dios de quien soy. Oh my God. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Oh, mire, imposible decir más en tan pocas palabras. Se me presentó un ángel del Dios. ¿Qué significa del Dios de quien soy? Eso es un español un poquito antiguo. Oh, el Dios a quien pertenezco, a ese Dios le sirvo. Eso significa una vida en la cual Dios es el centro. Así que podía decir, venga lo que venga, estoy listo, estoy preparado. ¿Por qué razón? Porque pertenezco a Dios y porque sirvo a Dios. Ese es el ideal de Dios. No con Pablo, con todo ser humano que nace en este mundo. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Que busquemos su reino, su justicia, primero que todo lo demás. Que podamos decir, como el apóstol Pablo llegó a decir, Gálatas 2:20, sin buscarlo, Gálatas 2:20, que podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Ese es el ideal. Este hombre llegó al punto en su crecimiento espiritual en que prácticamente está diciendo aquí, ese Saulo de Tarso ya no existe más. Ese Pablo, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo de hebreos. No. Todo eso es basura. Me deleito en pensar que pertenezco a Dios y que sirvo a Dios. Hermana White lo dice en forma breve, en una de las citas favoritas que tengo del Espíritu de Profecía. Está en el libro de Educación. Y la versión que tengo, que es un poquito vieja, es la página 38.
Pero escucha bien, la vamos a aprender de memoria. Dice, la vida que tiene por centro a Dios es una vida completa. Vamos a repetirla. La vida que tiene por centro a Dios es una vida. ¿Y qué significa completa? ¿Qué significa completa? Que no le falta nada. Mi amigo, mi amiga, si le permites ser el centro de tu vida, no te va a faltar nada de lo que es verdaderamente importante en esta vida. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. Pero el que no tiene a Dios, aunque tenga todo lo demás, no tiene nada. Es así de sencillo. Entonces, pregunto, ¿cuántos en este momento quisieran decirle al Señor, pero de lo más profundo de su corazón? No es que la música me arrulla y me hace poner de pie, no. Es que yo siento en este momento, Señor, que debo dar un testimonio para que a partir de este instante tú puedas ser el centro de mi vida. Y puedas decir como el apóstol Pablo, pertenezco a Dios y sirvo a Dios. ¿Cuántos quisieran, colocándose de pie, decirle al Señor, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi creador, tú sabes lo que yo más necesito? Que yo pueda entender que cuando a veces no respondes mis oraciones es porque no me conviene. Y que pueda entender que debo hacer todo lo que pueda de mi parte para atesorar en mi corazón tus dichos, para no pecar contra ti. Que el Señor nos bendiga hoy y por siempre. Amén.